Bienvenidas a todas. Estamos escuchando We Talk, Techo sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. Buenos días a todos, soy Eulalia Figuerola, soy responsable de desarrollo de contenidos de Green Building Council España y hoy estamos con Gemma Serps, arquitecta de Matters. Bienvenida. Gracias por compartir unos minutos con nosotras. Y primeramente lo que sí que quería es ver cuál es tu actividad o que nos expliques cuál es tu actividad profesional. Sé que hacéis en Matters, sé que es un estudio cuya actividad principal es la intervención en el territorio, en el patrimonio, pero ¿nos podrías explicar un poco más a qué os dedicáis, Gemma? Pues sí, gracias por la invitación a Green Building Council. Bueno, el estudio de arquitectura Matters, fundado en 2015, apareció para fundir o asociar tres perfiles independientes, que son mis tres socios, para trabajar en proyectos de intervención y reuso de edificación histórica, no solamente patrimonialmente catalogada, ¿no? Que creo que es una diferencia importante. Y trabajamos tanto en proyectos concretos de edificación como también en proyectos de investigación, de difusión de aspectos vinculados con el papel del patrimonio, el papel de la cultura constructiva, el papel de este tipo de edificaciones y de los centros históricos y cómo pueden funcionar y qué papel pueden tener en la ciudad contemporánea y cuáles pueden ser algunas de las vías de recuperación y de regeneración que creemos que son interesantes a plantear en estos momentos. Bueno, básicamente esta es nuestra visión y nuestra aportación al ecosistema, digamos, técnico actual. Muy bien, ¿sois 4 y Somos estáis basados en Barcelona? Sí, tenemos Vale. el estudio en Barcelona, aunque trabajamos a nivel territorial en toda Cataluña, básicamente, y hemos tenido algún intento de trabajar a nivel internacional que de momento no ha salido. Y también alguna posibilidad que también estamos viendo a ver si sale en las Islas Baleares. Muy bien, muy Mm. bien. Porque creo que es, bueno, o por lo que veo es un camino o una profesión muy concreta, muy especializada. ¿Cómo elegiste este camino o qué formación, qué recorrido has tenido para poder decir, no, estoy especializada, por lo que yo veo, ah, en edificación histórica, que no, además de patrimonial? Sí. A ver, yo creo que yo formo parte de una generación que tuvimos una singularidad bastante interesante, que no se ha repetido, digamos. Yo entro en Barcelona, en la Escuela de Barcelona, entro a estudiar arquitectura en el año 94 con un plan nuevo de estudios. Y dentro de este plan tuvimos la suerte, yo creo, bueno, sí, o el azar, de tener una serie de profesores vinculados con la intervención y con este trabajo más de relación con la construcción existente, porque en Barcelona, como en el resto de escuelas de arquitectura, solo se trabajaba la nueva planta, ¿no? Todo lo construido de nuevo, hormigón, perfiles metálicos y poca cosa más en este momento. Alguna cosa de industrialización, pero muy poca. Y tuvimos una serie de profesores, Fernando Ramos, Fernando Álvarez, José Luis González, Albert Casals, bueno, una serie de profesores que tuvieron una vocación de establecer un recorrido a base de asignaturas optativas y de libre elección donde nos dieran un poco de información y de formación seria, digamos, sobre estos temas. Y era intervención en medio construido, técnicas de restauración, teoría de la restauración, dentro de este recorrido que, como ya digo, era opcional, ¿no? Pero si cursabas todas las asignaturas, al final tenías una especialización que no estaba reconocida, pero que de facto te formaba. Y entonces, a partir de aquí, cuando terminé la carrera, en el Colegio de Arquitectos de Barcelona hay una agrupación de defensa e intervención en el patrimonio arquitectónico que se llama ADIPA, que fue como la continuación, digamos, la actividad profesional hacia este recorrido, ¿no? Porque es una agrupación
que tiene una formación continuada, que permite seguir formándote y estar en contacto con esta red de profesionales que no somos solo arquitectos, también hay otros técnicos, restauradores, arquitectos técnicos, historiadores, que nos ha permitido, o que a mí personalmente me ha permitido, mantener este vínculo y esta formación más específica, ¿no? Que en realidad sí que es específica, como dices tú, ¿no? Es muy especializada, pero es muy amplia, ¿no? En el sentido de que tocamos muchísimas cosas desde puntos de vista urbanos, desde el punto de vista legal, de protecciones legales, desde el punto de vista técnico, desde sostenibilidad también y materiales tradicionales, que aquí yo creo que hay un vínculo muy fuerte e interesante con la bioconstrucción, ¿no? Que se le llama ahora, ¿no? Pero que forma parte del repertorio tradicional. Bueno, y también tecnológico, a través de los laboratorios de ensayos, a través de los levantamientos fotogramétricos, bueno, muchísimas cosas que sí, es una especialización, pero es una especialización amplísima, ¿no? Muy interesante porque al final esta renovación o transformación del patrimonio o del entorno construido, ¿no? Al final pasa que ah, en los años, los X, o sea, hace años se construyó, se vivía de una forma, de una manera, con unos estándares de confort, de unas necesidades concretas. Hemos mantenido la construcción, o sea, el entorno construido, pero hemos cambiado nuestras exigencias de confort, de usos, de calidad ambiental, de normativas. Pues bueno, ¿no? La transformación de un edificio o un espacio público que ya está construido y que se transforma a lo largo de los años para, primero, adecuarse al uso, adecuarse a las exigencias de los nuevos usuarios y adecuarse a la normativa, pues claro, al final acaba siendo un reto bastante, para mí, impresionante, porque o sea, no es lo que dices, no es obra nueva, o sea, ya tienes, voy a decir, el 80%, el 60%, es decir, o mucha parte construida, o sea, mucho material, muchos recursos allí metidos, ¿no? Pues bueno, ¿cómo transformar eso manteniendo o adecuando estas condiciones de habitabilidad o de uso, de confort con las nuevas normativas? Pues bueno, esto siempre acaba siendo, no sé si un conflicto o acaba siendo, de hecho, un embudo, ¿no? Que te lleva siempre o sea, que al final es, no sé si es una lucha constante esta adecuación o acaba siendo, bueno, pues nos vamos adaptando y vamos, no sé cómo ves esta. Y bueno, yo creo que nosotros siempre pensamos que primero el edificio o la construcción o el conjunto que tenemos está construido en un momento cronológico concreto que normalmente es previo a las normativas actuales, ¿no? Por tanto, con una lógica concreta, pero con unos recursos de adaptación al medio, al clima, a la situación urbana, al uso para el que estaba previsto, concretas. Por tanto, cada actuación es, en cierta manera, un traje a medida, ¿no? Porque el recorrido, la biografía del edificio, todo es distinto. Pero hay varias cosas que son repetitivas en la construcción histórica, que son las que intentamos poner sobre la mesa, ¿no? Eh, en la historia de las ciudades, ¿no? Hay muchísimos edificios que han tenido muchísimos usos antes que el actual, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, las Atarazanas, ¿no? Es un Ujú. edificio muy importante, ha tenido 7, 8 usos. Y se ha ido adaptando de manera bastante natural a lo que requería en ese momento la sociedad o la propiedad o quien fuera, ¿no? Por tanto, yo creo que entra dentro del repertorio de la construcción histórica como una cierta capacidad de adaptación, porque la dimensión de los espacios no es muy estricta al uso previsto, ¿no? Siempre hay un poco de margen. Y esto yo creo que es una calidad espacial importante y que ha permitido de forma o conjuntamente con unos sistemas estructurales bastante resilientes, digamos, ¿no? O de larga duración, yo creo que esto permite que los edificios se vayan adaptando. El conflicto con la normativa actual yo creo que está un poco como en la base conceptual, ¿no? De la normativa que en España y en otros países de la Unión Europea no pasa, pero en España pasa. Solo hay un código técnico.
Solo hay un código técnico para todo, ¿no? Hay otros países, hay otras latitudes donde hay un código para la edificación existente y otro para la nueva construcción. Pero aquí no, aquí tenemos uno solo. Y tenemos que ir encontrando como estos pequeños, no sé, puertas de atrás para entrar en normativa, porque en realidad es lo que dices, ¿no? Estamos intentando encajar cosas que a veces son de difícil encaje y no son de menor calidad que las que nos permitiría hacer de nuevo la norma, ¿no? Entonces siempre estamos con esta situación. También es verdad que cuando la edificación está o el conjunto es catalogado, siempre tenemos esta posibilidad de salir del marco normativo siempre o cuando el valor patrimonial está en riesgo, ¿no? Entonces, si la Vale. aplicación de la normativa supone un riesgo para lo que consideramos o hemos considerado como sociedad que tiene un valor y que queremos preservar y transmitir a futuro, entonces ahí tenemos una cierta posibilidad de modulación, que siempre está luego la parte de autorización de los proyectos, que ahí hay una ambigüedad sobre cómo tú la promueves y la otra persona la interpreta, ¿no? O sea, el marco de la interpretación pues es un espacio de grises y ahí estamos jugando, ¿no? Digamos. Bueno, los grises oscuros, los grises claros, al final aquí tienes que buscar Bueno, cada uno pero su está bien, camino ¿no? Porque para al final siempre esta situación binaria, ¿no? De 0-1, de sí o no, pues tampoco es muy rica, ¿no? En el sentido de práctica profesional. claro. Claro, ahora con este nuevo código, el código técnico, ¿no? Que al final es eso, es obra nueva, rehabilitación, es todo el mismo saco. Hmm. Se está transformando, la nueva Directiva de Eficiencia Energética a nivel Europa se ha traspuesto, se tiene que transponer a nivel estatal. Ya han lanzado una primera base de lo que será el nuevo código técnico, que aquí, por ejemplo, incorporarán en algún momento o se incorporará el cómputo, el cálculo del potencial de calentamiento global, es decir, estamos hablando de la energía embebida de los materiales, ¿no? De cómo incorporamos estos nuevos materiales ya a edificios que están construidos, pero también estamos hablando del Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios. Claro, aquí ah, es una normativa que apoya, yo en cierta modo, ¿no? En cierto modo apoya esta renovación, este trabajo que estáis haciendo, porque al final se reconoce la importancia de esta transformación del entorno construido dentro de unos parámetros de sostenibilidad, es decir, de reducción de emisiones, de reducción de uso de energía, es decir, que, y sí que se han marcado unas políticas muy concretas, muchas de ellas focalizadas en la sociedad, pobreza energética, que a lo mejor no os tocan tanto, porque yo no sé si lo entiendo bien o mal, que vuestro trabajo va más relacionado con edificios más públicos o más de uso público, no tanto vivienda. No, también hemos tocado vivienda en centro histórico y, por ejemplo, edificios, escuelas, ¿no? Edificios escolares donde también el factor confort y el control del gasto energético es muy importante, ¿no? Y la calidad del aire, o sea que no son temas solo, ¿no? De Mm. artísticos, ¿no? Digamos, o de restauración estrictamente patrimonial, sino realmente hay un factor importante que es dar o dotar al espacio de las condiciones que se necesitan, ¿no? Claro, claro, porque después este plan que tiene unos objetivos, no tiene un recorrido, decir, bueno, a 2050 tenemos que tener todo el parque construido emisiones cero, es decir, neutros en carbono, claro, esto es un reto. Después no sé vosotros o vosotras cómo enfocáis si vuestra, es decir, está claro que todo el trabajo tiene capas, ¿de acuerdo? Y que no solo es, nos enfocamos en el uso, nos enfocamos en la sostenibilidad, sino que tienes que ir trabajando en capas. No sé cuál es el papel de la sostenibilidad. Has apuntado los materiales, yo pienso que es un tema muy importante, pero no sé qué otros enfoques o qué enfoque le dais a este tema desde vuestra des- práctica Sí. profesional diaria. Nosotros, o sea, lo que te comentaba antes en relación a que cuando hay una catalogación patrimonial puedes estar un poco fuera de la norma, nosotros esto solo lo utilizamos en situaciones muy límite. Nosotros creemos
que la recuperación del patrimonio y la rehabilitación tenemos que ser capaces de dar lo mismo, ¿no? O sea, la máxima sostenibilidad de la actuación, da igual si sea patrimonial o no. Las máximas condiciones de confort, todo lo máximo igual, porque al final la sociedad merece, ¿no? O tenemos que dar esta respuesta porque hay que estrujarse el cerebro para encontrar cuál es la vía para conseguir el máximo de cada uno de los proyectos, Ujú. ¿no? En este sentido, yo creo que en relación con la normativa y que abre todos estos temas, ¿no? De contar, ¿no? Ya con el material o con la energía embebida a nivel material de los edificios, ¿no? Bueno, si contamos que la estructura y algunos cerramientos pueden suponer hasta el 70% del peso y del impacto de carbono embebido en los edificios y somos capaces de mantener estos elementos en buenas condiciones, ya estamos hablando de tocar el 30% de impacto material en este tipo de intervenciones, ¿no? Que yo creo que ya estamos empezando muy arriba, ¿no? Ya a nivel material. Em, También es verdad que tenemos que jugar con cómo incorporamos también sistemas de generación energética en base a renovables, que a veces son más compatibles o menos con los edificios patrimoniales. Bueno, hay la geotermia que no tiene impacto en superficie. Nosotros hemos trabajado en unos proyectos con em, generación fotovoltaica con cristales integrados en cubierta porque tienen una coloración que no es la estándar de las placas y se adapta a las cubiertas cerámicas. Trabajamos también con sistemas de control de la ventilación para mejorar la calidad del aire, pues con sistemas domóticos y con sondas de control que nos dan lecturas. O sea, no es nada que no se utilice en obra nueva, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer como un pequeño viaje de transponer o de adaptar todo lo que nos ofrece la tecnología actual a las actuaciones que nos tocan. Y luego un tema que a mí me parece muy importante y que va en relación a cuánto de lo que existe somos capaces de conservar, si está en buen estado, es el uso. Cuando alguien decide cuál es el nuevo uso del edificio, que yo creo que es un momento clave, hay usos que son incompatibles con lo que tienes, a nivel de espacio, a nivel de sobrecargas, a nivel de accesos. Entonces, antes de hacer una intervención con un impacto brutal, igual es más fácil pensar en otro sitio para este uso y qué uso va a este sitio, ¿no? Yo creo que esto es una parte fundamental eh, y que tenemos que tener como técnicos, como arquitectos y como sí, impulsores muy clara en este momento, porque nos jugamos mucho. Sí, sí, esta parte de replantear las necesidades, ¿no? Realmente yo necesito eso aquí, ¿no? Esto, y hay algunas entidades públicas en Cataluña que lo están promoviendo, no todas, pero sí que poco a poco, ¿no? Este aspecto o concepto de suficiencia, ¿no? Somos qué necesitamos realmente, podemos aprovechar lo que tenemos, aquí está bien, no está bien, cómo lo utilizaremos, pues bueno, empezamos a, integrarlo en nuestro día a día, más allá de, bueno, vamos a licitar un edificio o Exacto. un proyecto o lo que Y sea, ¿no? también pienso que hay muchos edificios patrimoniales que van por defecto a equipamientos, ¿no? O espacios para colectividad o oficinas incluso, pero yo creo que el salto de la vivienda a según qué conjuntos patrimoniales es importante porque las sobrecargas de uso son menores, porque la adaptación puede ser más sencilla, porque podemos tener nuevas viviendas o ¿no? nuevos espacios de vivienda o unidades de convivencia en sitios muy céntricos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, con unas características ambientales importantes e interesantes, con nuevas posibilidades de tipológicas. Yo creo que ahí hay muchas cosas a investigar y a perseguir, ¿no? Y estos cambios de, no de mentalidad, pero de poner las distintas capas sobre la mesa, ¿qué han cambiado las habilidades necesarias de vuestro sector? Es decir, ¿veis que hay en estas formaciones, en esta trayectoria de formación, hay nuevas habilidades que os falten o nuevos actores, sobre todo, a lo mejor nuevos actores de colaboración que dicen, bueno, es que estamos cambiando esta manera de aproximarnos, ¿no? Al edificio o al espacio público y necesito otros actores que hasta ahora no contaba con ellos o no eran necesarios?
Pues sí, yo creo que sí, cada vez esto va más, ¿eh? Y lo que pasa es que depende de cada proyecto, puedes necesitar una, ¿no? Una red de actores o de agentes diversos. Yo creo que al principio, hace años trabajábamos como por defecto, ¿no? Un historiador o historiadora inicial, un arquitecto técnico, un estructurista que diera soporte y alguien de instalaciones, digamos, este era el paquete básico. Y ahora todo esto se va amplificando, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba también antes, los levantamientos, ¿no? Los levantamientos geométricos que podemos usar la fotogrametría, podemos usar los levantamientos de láser escáner, que además, si luego vamos a trasladar a BIM, a veces son interesantes, ¿no? Esto requiere una especialización porque no es el láser escáner, no es apretar un botón y me sale todo. Hay que hacer un filtro, hay que interpretar, hay que saber luego tener un modelo que realmente esté afinado para lo que quieres hacer y no hacer siempre el 100%, porque a veces haciendo un 15 tienes bastante, pero un 15 de calidad, ¿no? Yo creo que el levantamiento es una parte importante. La consultoría de estructuras, que cada vez es más diversa porque tocamos madera, tocamos fábrica cerámica, tocamos bóvedas tabicadas, tocamos tapial, tocamos muchísimas cosas que no se resuelven con el sistema de elementos finitos ni los cálculos al uso, ¿no? Después tenemos toda la parte de sostenibilidad, donde también trabajamos con expertos que nos asesoran en el modelado de fluidos para hacer las simulaciones de ventilación natural y controlada, los cálculos de energía embebida o los cálculos en base a las bases de materiales de los referentes que tenemos que nos permiten tener también un cálculo de la huella de carbono. Esto en proyectos lo podemos hacer, hay proyectos más pequeños que no lo podemos hacer. Los restauradores y restauradoras que nos hacen de consultores específicos cuando tenemos que tocar pues vidrieras históricas o tenemos que tocar estucos o pieles bueno, de diversos revestimientos o con acabados polícromos concretos. Yo creo que hay muchísimas cosas. Y otro elemento que últimamente estamos recurriendo bastante son los laboratorios de análisis de las universidades o de centros de investigación, porque a veces, claro, el código técnico en realidad no era prescriptivo, era prestacional, Bien. y entonces a veces los ensayos nos permiten justificar el cumplimiento de según qué temas vía estudio específico, ¿no? Y yo creo que aquí también hay una puerta inmensa porque se está trabajando pues, con nuevas formulaciones de hormigones de cal, nuevos materiales de tratamiento para las maderas de protección a incendios sin alterar las cualidades superficiales, muchísimas cosas que creo bueno, que van a ir a más, ¿no? En este momento. Pero en todo eso que me estás diciendo, que yo estoy aquí cruzando o enlazando a actores y profesiones muy diversas, ¿lo tratáis en este curso en ADIPA? Es decir, ¿cómo tratáis o cómo promovéis desde esta asociación o agrupación, más que en Cataluña es la Mm. agrupación, cómo promovéis todos estos nuevos perfiles o cómo, o sea, cómo os adecuáis a todas estas necesidades en el día a día? ¿Cómo lo trabajáis? Pues esto tenemos varias líneas de trabajo, digamos. En la agrupación hay una serie de jornadas que les llamamos jornadas técnicas, que las intentamos hacer monográficamente orientadas, por ejemplo, a protección de incendios o a temas normativos urbanísticos que tienen mucho peso en la protección, o temas de ciudad, que son sesiones monográficas que hacemos durante todo el año. Luego hacemos unas visitas técnicas también, en la que compartimos la experiencia de la obra y de la actuación con el equipo que la ha llevado a cabo, que esto también es una manera muy rápida de compartir información y de ver los puntos flacos, donde la cosa se ha trancado, donde las cosas van bien y tener este contacto directo que yo creo que crea comunidad y creo que es importante en estos momentos donde todo es tan
o todo, sí, todo es tan hostil y digamos tener este acompañamiento siempre ayuda y hay esta relación entre diversas generaciones, ¿no? Los más seniors y los más juniors que siempre estás allí en contacto con una parte importante de la profesión. Y luego tenemos lo que le llamamos el curset, que es el nombre en catalán, cursillo, que son unas jornadas internacionales que se organizan cada año en diciembre y que este año se va a celebrar la edición número 49, por tanto 49 años organizando este curso, que son unas jornadas que duran 3 días, jueves, viernes y sábado, con unas visitas en domingo, y que se dedican a un tema monográfico que se decide por concurso. Cualquier agrupado puede presentar una propuesta de curso de especialización anual y presentar bueno, pues una lista de conferencias o de temas a tratar o de ponentes o de conferenciantes que no tienen por qué ser solo arquitectos, ya que, como he dicho, la agrupación también tiene historiadores, restauradores y arquitectos técnicos, pero pueden venir otros invitados también que tengan otros perfiles específicos. Aquí no hay limitación de nada. Y se intenta trabajar de forma monográfica en el tema tratado. Se han tratado temas tipológicos, pues intervención en monasterios, intervención en espacio público, intervenciones de eficiencia energética en edificios patrimoniales y otros vinculados con obra concreta de arquitectos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años hemos hecho Lluís Domènech i Muntaner, Elias Rogent, Coderch, Jujol, y este año, dentro del marco de la capitalidad, se va a tratar la intervención y valoración en el patrimonio contemporáneo, que es algo que siempre está un poco difuso, donde no hay una protección patrimonial a veces establecida, porque no hay suficientemente distancia temporal como para tener la capacidad de protección, que aquí en Barcelona son 50 años. Pero hay edificios más contemporáneos que también son interesantes y por tanto yo creo que este año bueno, va a ser un año interesante porque el tema da para mucho. Y en la elección de la dirección del curso y del tema, ya lo he dicho antes, creo, se Mm. realiza por concurso, por tanto propuestas y se escogen en la asamblea de la agrupación. Y la implicación lo has mencionado así de pasada, de los jóvenes o de las nuevas generaciones y de las mujeres también, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿O vamos creciendo y necesitamos un relevo que no acaba de llegar? Sí, yo creo que el factor, o sea, yo creo que las mujeres, al menos en ADIPA y yo creo que en general en el mundo de la arquitectura está bastante, o sea, somos bastante equilibrados, en función, en cuanto a número y en cuanto a actividad y a ponerse delante de las jornadas, de las direcciones, de todo. Yo creo que hay bastante actividad y yo creo que las agrupaciones en general fomentan, ¿no? Que tengas como bueno, cierto rodaje, ¿no? En intentar montar cosas de menor o mayor calado. Pero yo creo que es como es un buen banco de pruebas y de formación y de activación personal, ¿no? El factor joven, yo creo que nos está costando más. Está costando más porque yo creo que bueno, la sociedad está cambiando, ha cambiado y tenemos que ser capaces de ver cómo se puede canalizar la participación o la involucración del perfil más joven, que yo creo que en cierta medida se siente como fuera de marco o que la actividad no va con ellos, básicamente por desconocimiento, ¿eh? Básicamente por desconocimiento. Sí, porque al final has mencionado muchas actividades muy tecnológicas. Es Sí. decir, vuestra profesión o vuestra actividad está con Somos la tecnología la tenéis, aunque como, estéis, sí, como los claro, dentistas, somos como los dentistas de la por arquitectura. eso que, claro, al final digo, bueno, es que todo eso es muy tecnológico. Después, bueno, sí, estamos hablando de rehabilitación histórica, patrimonial, del artista o el artesano, ¿no? Que estamos allí picando piedra, pero al final hay No. mucha base tecnológica o mucha relación con todas las Bueno, nuevas por ejemplo, tecnologías y la ahora diciendo esto de digitalización. los dentistas, el diagnóstico por la imagen
también es un sistema de diagnosis no destructiva o no invasiva que está llegando de manera masiva también a todas las obras, porque antes era muy complicado, pero ahora mismo hay muchos equipos portátiles y que te pueden hacer, de todo, en la obra, y realmente tienes información muy interesante sin romper nada, que también es un factor que influye en el impacto material de la intervención, no romper. Sí, 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 claro, claro. Muy bien. Para acabar, para no alargarnos más, sí que me gustaría de forma más personal o más íntima, ¿no? O más, ¿qué te aporta a tú ¿Por qué recomendarías dedicarte a eso, ¿no? O qué es lo que te llena de esto que estás haciendo, que es súper interesante a mi Bueno, parecer, claro. a mí es que lo que me gusta más es esta posibilidad de siempre tener algo nuevo, ¿no? Parece un contrasentido, Sí, pero siempre tenemos algo nuevo por delante. A veces demasiado nuevo y demasiado distinto, ¿no? Porque al final tenemos un estudio, tiene que funcionar, tenemos que ser capaces de ganar lo que tenemos que ganar para tener una estructura y tener y que todo el mundo esté correctamente remunerado, ¿no? Que yo creo que esa también es una parte importante de nuestra profesión, que tenemos que ejercer con responsabilidad. Em, pero yo este aspecto de trabajar siempre en sitios distintos, con colectivos distintos, porque muchas veces el edificio en sí ya tiene una comunidad instalada, ¿no? O tiene unos vecinos, y esto también es una posibilidad a nivel social y a nivel de establecer relaciones que me parece interesante, y que te aporta el patrimonio y que quizás la obra nueva, igual más tarde, pero no de entrada, ¿no? Yo creo que esta parte es interesante y aprender continuamente. Yo creo que esto es un motor, ¿no? Para la actividad. muy bien, muchas gracias. Yo aquí he acabado mis notas. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Gemma, así que No, se yo creo que puedan. en el sentido de las mujeres, ¿no? Nuestra Ujú, participación, sí, nuestro papel, ¿no? Dentro del ecosistema arquitectónico constructivo. Yo creo que hay muchas partes donde estamos bien cubiertas y estamos bien representadas, pero realmente hay algunos sectores, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la vivienda promovida desde el sector privado y en algunos aspectos de temas de planeamiento urbanístico, ujú. quizás, donde allí falta gente. Yo creo que falta gente que para representar y para dar otras visiones, porque al final el tema de la incorporación de la mujer, yo creo que cada uno como profesional tiene cosas a aportar distintas. Sí que es verdad que yo creo que puede dar otras visiones que pueden sumar a lo que ya se hace, ¿no? Pero yo creo que es importante diversificar los perfiles de gente que está en la capacidad de toma de decisiones. Sí, esta visión sesgada, ¿no? O de un género concreto al final necesita un complemento para avanzar en una sociedad no sesgada, ¿no? Después aquí estoy de acuerdo contigo, que aquí la mujer en algunos aspectos sí que está muy bien representada, pero en otros sí que es necesario, bueno, darle un impulso o, o involucrar o no sé cuál es la palanca para que las mujeres jóvenes también se involucren en esta realidad de Sí, nuestra bueno, yo profesión. creo que básicamente es que alguien realmente se empeñe en entrar. Sí, sí. Muy bien. Moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per acceptar la nostra invitació. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. Y aquí cerramos. Nos emplazamos a otra conversación más larga, si hay lugar, y si tenemos tiempo en nuestras apretadas agendas, que sé que son muchas. Y muchas gracias por todo. Gracias, Eulalia, y gracias a Green Building Council España. Gracias. Has escuchado We Talk, Techo sin Cristal, un podcast producido por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever, cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.